No llego. Perdón. Gloria al Señor. ¿Ahora se escucha? Perdón, no soy buena con la técnica. Pero gloria al Señor, estamos sirviendo al Señor. Para los que quiero presentar mi familia, bueno, mi esposo se va a presentar solo, pero quiero presentar a mis hijos, Erika y Iván, si se pueden poner de pie. Para los que no los conocen, Erika y Iván, ayer dijimos para los que no los reconocen, Erika y Iván, gloria al Señor. Y estamos trabajando en esa ciudad, sirviendo al Señor. Y hicimos un pequeño video para que ustedes puedan ver un poquito el informe, lo que ha sido estos 4 años. Hemos tenido bautismos, ustedes van a ver más adelante, pero también, hermanos, hay un nuevo desafío. En el año 2014, ¿sí?, comenzó la visión. En Lituania hay 3 millones de personas, de habitantes, y solo 22 iglesias. Imagínense, solo 22 iglesias. Y en el 2014 el Señor puso en el corazón de los hermanos de toda la unión para el 2030 fundar 150 iglesias. Imagínense qué desafío. Y nosotros estamos involucrados también en ese desafío. Para el año 2030 fundar 150 iglesias más en toda la República de Lituania. Hay 150 lugares, puntos de más de 2.000 personas creo que son, ¿sí? 150 donde no hay una iglesia evangélica. Así que el trabajo es mucho, realmente, hermanos, y por eso es que queremos también mostrarle un poquito el informe. Я в тебе
Bueno, hermanos, pudieron ver un poquito el trabajo que estamos haciendo. Quería explicar que por 8, 9, 10, 11, 12, por 6 años estuvimos en un local, pero quedó pequeño, gloria al Señor, gloria a Dios. Y estuvimos orando mucho para que Dios nos diera un local más grande. Pero es muy difícil, hermanos, en Lituania encontrar un local, y más cuando el dueño sabe que son para reuniones evangélicas, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia del Estado. Entonces todo lo que no es católico romano es como secta. Entonces las personas tienen miedo, y estuvimos orando mucho, y gracias al Señor ustedes vieron el nuevo local que tenemos, gloria a Dios. Es 2 veces más grande y también ha quedado pequeño, gloria a Dios también por eso. Así que estén orando para que Dios dirija y nos guíe también bueno, cuando regresemos, que la iglesia va a estar sola por 5 meses, así que también va a ser un desafío para los hermanos también estar por 5 meses solo. Hay obreros, pero bueno, estén orando también por la iglesia. Quiero agradecerles, hermanos. No estamos solos trabajando en Lituania, son ustedes también que están con nosotros. Gloria a Dios, sé que nos están apoyando en oración, siempre están orando por nosotros, gracias. Sé que también están apoyando en la parte material, muchas gracias, hermanos. Los animo a que sigan dando para la obra del Señor. Ahora tenemos un desafío aún mucho más grande, y queremos también, nuestra iglesia también está con ese desafío de fundar iglesias hijas. Así que realmente, hermanos, necesitamos de su apoyo en todo sentido. Amén. Sé que nunca va a caer en vano. Siempre el Señor recompensa. Amén. El Señor suple. Así que como iglesia madre, ¿sí?, les pido que estén orando y apoyándonos. Amén. Gloria al Señor. Sé que lo hacen, pero ahora aún más, porque no solamente nosotros vamos a servir al Señor, a querer abrir nuevas iglesias, son ustedes también, la iglesia de Paysandú, que va con nosotros a Lituania. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene que ir? Bueno, nosotros, como dicen, sostienen la cuerda. Amén. Gracias, hermanos, por su apoyo, gracias por sus oraciones. Y ahora te quedas por acá, porque el hermano puede pasar, Miguel, amén. El hermano va a predicar en ruso, así que vas a tener que traducir. En ruso no voy a predicar. O en lituano, no sé cómo es. Bueno, unas palabras. No se asusten, hermano, no voy a predicar en ruso. Voy a saludar un poco en ruso. Слава Богу, братья и сестры. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Мы всегда так начинаем наши собрания. Así nosotros siempre comenzamos nuestro servicio al Señor, cada culto. Всегда мы воздаем славу Господу. Siempre damos gloria al Señor. Amén. Если мы сегодня собраны на это место, Si estamos aquí en este lugar, это благодаря Его милости к нам. está gracias al Señor y a su misericordia. Это Его благодать к нам. Esa es su gracia para con nosotros. Поэтому, братья и сестры, мы должны всегда быть благодарны Господу. Por eso, hermanos y hermanas, siempre tenemos que agradecer al Señor. И особенно должны быть благодарны за тех, которые проповедовали нам Слово Господне. Y tenemos que tener gratitud principalmente por aquellos que han predicado sobre la palabra del Señor, que nos han predicado la palabra de Dios. Потому что благодаря этому мы уверовали. Porque gracias a ellos nosotros creímos.
И вот и мы здесь сегодня. Y por eso es que estamos aquí en este lugar. И Господь также нас использует, чтобы других уверовали. Y Также así el Господь. Señor también nos usa para que otros puedan creer en el Señor. Поэтому каждый раз, когда мы молимся, Por eso cada vez que oramos al Señor жертвуем, y ofrendamos, мы также имеем часть в этом проповеди Евангелия в Литве. también tenemos parte de la predicación del Evangelio en Lituania. И Господь верен. Y Dios es fiel. И Господь обещал, чтобы Он будет наградить каждого. Y Dios prometió que va a recompensar a cada uno. Но Господь также ожидает, чтобы мы также были Ему верны. Pero también el Señor espera que nosotros también seamos fieles. Аминь. Amén. Поэтому Он не только призвал нас, Por eso el Señor no solamente nos llamó a nosotros, Он призвал всех нас. nos llamó a todos nosotros a servir. Аллилуйя. Aleluya. Слава Господу. Gloria al Señor. Примите большой привет от всех ваших братьев во Христе из Литвы. Reciban un saludo grande de todos los hermanos en Lituania. Аминь. Amén. Как вы видели, это то, что могли мне показать, это немножко. Como ustedes vieron, lo que podemos mostrar es solo un poquito, Но это уже говорит о том, что Господь делает там. pero eso ya habla de lo que el Señor está haciendo. Мы просто Его инструменты. Nosotros solo somos sus instrumentos, Но Господь, Он спасает. pero el Señor es el que salva. Он исцеляет. Él es el que sana. Он освобождает. Él es el que liberta. Он наполняет нас Своим Святым Духом. Es el que nos llena de su Espíritu Santo. Господь, Solo el Señor. Ему всегда слава. A Él sea la gloria. Ему честь и хвала. A Él sea la honra y la alabanza. Отныне, ныне и во веки Por веков. siempre. Amén. Gracias. Está bien con él. Ahora tengo que cambiar aquí para seguir en el español. Ay, en lituano. En lituano hay que llamarla a Erika mejor para que nos hable más. Porque yo hablo más el ruso que el lituano. A ver, Erika, vení, saludamos. En lituano. Labą dieną visiems. Buenas tardes a todos. Labai džiaugiuosi matyti visus Yo estoy muy contenta de verlos a todos. ir kuriuos nemačiau vakar. Y aquellos que no vi ayer, Jai labai sunku, nes ne labai supranta lietuviškai. para mí es muy difícil. Para mi mamá, para mí, no para ellos. Para mí. Para mi mamá es muy difícil porque no habla mucho lituano. Traducir, sí, eso. Bet ačiū Dievui, kad jis padėjo vis tiek. Pero gracias a Dios, Jis padėjo man ir mano broliui irgi vis tiek mūsų visai šeimai padėjo suprasti lietuvių kalbą. Gracias a Dios, él nos ayudó igual a aprender un poquito de Sí. español. eso, Nežinau, ką dar pasakyti. no sé qué más decir. Ačiū Jums už viską. Gracias a todos ustedes por todo. Gloria a Dios. ¿Algún otro idioma? Gloria al Señor. Lo que sirvió para que ustedes noten la diferencia que hay entre los dos idiomas. No se parecen en nada el uno con el otro. Son muy diferentes. Pero en la escuela, Erika y Iván desde el primer clase ya estudian en ruso y aprenden el lituano también y el inglés. Aparte del español, así que ellos 4 idiomas manejan, hablan, entienden. Yo les digo que son verdaderos pentecostales. 4 lenguas ya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Como no voy a repetir todo lo que dijo mi esposa, pero sí tengo la oportunidad una vez más de agradecerles por el apoyo. Son 44 iglesias de las Asambleas de Dios. Yo pedí un informe para ver cuántas iglesias más o menos están apoyando nuestro ministerio en Lituania. Más o menos son un grupo de 44 iglesias que hay aquí en el país que están involucrados con nuestro ministerio en Lituania.
14 de esas iglesias son de Montevideo y el resto están diseminadas por el interior del país. Y ustedes son una de las iglesias que están en la lista que fielmente están apoyándonos. Y pues yo creo que finalmente que el Señor ha de bendecir y recompensar esta labor, hermanos. Y más allá, a veces pensamos, bueno, esperamos siempre y queremos la recompensa aquí, pero si vamos a mirar la Escritura, la recompensa la recibiremos un día de manos del Señor allá, no aquí. Aquí lo que el Señor espera es que seamos fieles. Es que seamos fieles. Y el día que nos presentemos ante Él, entonces allí daremos cuenta y allí entonces el Señor nos recompensará por lo que hicimos para su nombre, para la extensión de su reino. Y por eso les animo para que sean fieles al Señor en todo momento, en toda circunstancia. Hay diferentes momentos en la vida, todos pasamos. Pues yo recuerdo el año pasado pasé por un tiempo muy difícil, un tiempo ¿cómo decirlo?, como de cansancio espiritual. Me sentía muy agotado y muy cansado. Recuerdo que el hermano Ramón Silveira había llamado y yo le dije, hermano, no había la posibilidad de regresar el año pasado para recuperar fuerzas. Le digo, porque estoy pasando por un momento, un tiempo ya, unos cuantos meses, digo, como de agotamiento espiritual. Bueno, el hermano me animó allí por teléfono, dijo, hermano, vamos a estar orando, que el Señor les esté renovando las fuerzas. Y gracias al Señor, el Señor renovó nuestra fuerza, nos fortaleció para que continuemos con la labor, amén. Y por eso digo, todos pasamos por diferentes momentos y situaciones, pero lo importante es ser fiel, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, y Él no falla. Y Él espera de parte nuestra que a pesar de las circunstancias difíciles nosotros permanezcamos, seamos fieles, esperemos en Él, porque Él no se tarda. Cuando Jesús llegó a donde estaba María y Marta, ellos pensaron que Jesús llegó tarde. Lázaro había muerto, 4 días hacía que estaba en el sepulcro, y tanto María como Marta le dijeron, Señor, si tú hubieras estado antes, como estaban diciendo, llegaste tarde. Llegaste, pero llegaste tarde. Si tú hubieses estado antes, nuestro hermano estaría entre nosotros, nuestro hermano estaría vivo. Pero ya hace 4 días que está en el sepulcro. Es decir, para María y Marta ya era tarde, pero no para el Señor. Para el Señor era el tiempo oportuno, era el momento justo para llegar. Y a veces atravesamos circunstancias y situaciones en nuestra vida cuando nos parece que no llegó la respuesta a la oración, o parece que la situación o el problema continúa, o parece que no se dio como lo esperábamos. Y decimos, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿No llegó el Señor? ¿No llegó a tiempo? ¿Se tardó? Yo quiero decirle, el Señor no se tarda. Y el Señor sabe lo que hace. Y justamente la fe es depositar nuestra confianza en Él, sabiendo que el Maestro, como un buen alfarero que trabaja ese vaso de barro, sabe lo que hace. Él tiene un propósito y Él va a llevar a cabo ese propósito hasta el final. Dios nos ayude, hermanos, a permanecer, a serle fieles. Amén. Y en estos días hemos estado tratando un tema sobre la renovación del hombre interior, buscando la renovación del hombre interior del hombre espiritual. Pero en esta noche yo quiero hablar un poquito sobre algo muy importante. Está conectado con este tema, por cierto, que es el dar fruto. Es el dar fruto. Y tiene que ver también con las misiones, tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con la propagación del evangelio. Tiene que ver con el propósito que Dios tiene con su iglesia aquí en la tierra, y cuando hablo de iglesia también estoy hablando de sus miembros, porque la iglesia del Señor somos nosotros, no es la pared. Allí en Lituania tenemos, como dijo mi esposa, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa rusa. Y las personas que vienen al Señor, aceptan a Jesucristo, la mayoría o viene de una fe católica o de una fe ortodoxa,
rusa ortodoxa, y para ellos la idea de iglesia, como la teníamos la mayoría puede ser de nosotros, es el edificio. Llegué a la iglesia, es decir, entré a este edificio y yo entré a la iglesia, pero cuando la Biblia habla de iglesia, está hablando de un cuerpo, Él está hablando de un grupo de personas que han creído en Jesucristo, y Jesucristo es el Señor, es la cabeza de esa iglesia, de ese cuerpo, y nosotros somos sus miembros e integrantes. La iglesia somos las personas que hemos creído en Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Y el Señor está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Y por eso podemos alquilar un lugar, podemos alquilar otro lugar, podemos estar en otro lugar, pero lo importante, el Señor dijo, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Una mujer samaritana le dijo, Señor, ¿dónde debemos adorarte? Los judíos enseñan que debemos hacerlo en Jerusalén, pero nuestros padres de Samaria, samaritanos, enseñan que debemos hacerlo en el monte, donde Jacob. ¿Cuál es el lugar exacto? ¿Cuál es el lugar que Dios quiere que le adoremos? Y Jesús mira a esta mujer y le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en Jerusalén y ni en este monte adorarán a Dios. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración sale del corazón. Esa es la adoración que busca Dios. Amén. Y no depende si es Jerusalén, es el monte allí donde estaban los samaritanos, es aquí en este lugar, es donde estamos congregados en el nombre del Señor. Amén. Y por eso en esta noche, hermanos, vamos a abrir la escritura en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Háblanos por medio de tu palabra. Ministranos en esta noche, Señor. Queremos oír tu voz. Te necesitamos a ti, Señor. Habla nuestros corazones. Toca nuestras vidas. Tú tienes la respuesta que necesitamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Algo muy importante. La mayoría de nosotros que estamos aquí hemos venido no porque elegimos al Señor. Si vamos a ser sinceros, hermanos, tenemos que ser sinceros delante del Señor. Nosotros no lo elegimos y no lo buscamos. La mayoría de nosotros llegó como esta señora está aquí presente y dio gracias a Dios por el milagro que recibió su pequeña niña. Gloria a Dios. Así llegué yo, así llegó la mayoría, a través de los problemas, a través de las dificultades, buscando una respuesta, buscando una ayuda que solamente Dios la puede dar. Cuando todo estaba bien y cuando todo marchaba bien, no lo buscábamos. Vamos a ser sinceros. Amén. Esa es la verdad. La mayoría tenía su lugar donde es religioso, éramos personas religiosas, puede ser, otros no, pero a través de las circunstancias y las dificultades pudimos acercarnos y oír la palabra de Dios, porque Dios hoy nos habla por medio de su palabra, y cuando Dios nos habla por su palabra, Dios nos llama. Dios llama al hombre, Dios llama a la mujer, Dios nos llama. Dice en el libro de Hebreos que Dios nos habló de muchas maneras, lo hizo a través de los profetas. En el Antiguo Testamento dice, pero en este último tiempo Él lo ha hecho por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo Dios llama al mundo, Dios amó al mundo y llama al mundo a arrepentirse, a volverse a Él.
para recibir el perdón de sus pecados. El pecado nos separa de Dios. El pecado, hermanos, es una maldición. El pecado lleva al hombre a la perdición eterna. Pero Jesús vino justamente para liberarnos de nuestros pecados. Él vino para romper la esclavitud del pecado. Dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y las obras del Satanás, hermano querido, es el engaño, es la mentira. Y justamente fue lo que hizo el diablo en el principio con Adán y Eva cuando los engañó. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque Jesucristo vino para morir en esta cruz, sabiendo que al derramar su sangre, Él nos libertaría de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás, para que viviéramos y sirviéramos al Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a su nombre. Entonces vemos que Él nos llama, y cuando respondemos al llamado de Dios, cuando creemos al Evangelio y nos volvemos al Señor, nos arrepentimos de nuestra pasada manera de vivir, de cómo vivimos hasta este día, lejos de Dios, y viviendo perdidamente, viviendo en el pecado se traduce, por decirlo directamente, en mentira, en una vida de, ¿cómo se dice? Amoral, inmoral, una vida separada de Dios. En Lituania tenemos el problema mayor, es el alcoholismo. La mitad de la población lituana sufre de alcoholismo. En un estudio que hizo la Unión Europea, antes de venir ahora, la presidenta de Lituania leyó el informe y dijo que Lituania es el país número 1 en alcoholismo en toda Europa. Es el primero, el número 1 en problema de alcoholismo. Allá hay droga también, pero el problema del alcoholismo es tremendo. Y la mitad, el 50% de la población lituana es alcohólica. De 3 millones de habitantes, 1,5 millones son adictos al alcohol, a la vodka y a otros derivados. Pero cuando usted habla con las personas, ellos dicen, yo no soy pecador. Sí, pero la borrachera es pecado. No es pecado. ¿Dónde dice que es pecado? No, el tomar no es malo. Y comienzan a justificarse y la gente no ve que para ellos no es pecado, es normal, todo lo hacen. Mis padres lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, mis vecinos lo hacen, mis compañeros de trabajo lo hacen, todos lo hacen. Justamente lo hacen porque están perdidos, porque están enceguecidos por el pecado y separados de Dios. Por eso lo hacen. Y solamente Dios puede abrir nuestros ojos a través de su palabra. Por eso cada vez que se predica el Evangelio, es la oportunidad que tiene el pecador de oír la voz de Dios. Dios lo está llamando porque lo ama. Porque lo ama. Por eso Jesús dijo, ustedes no me eligieron, yo los elegí. Sí, Pedro, los demás, algunos eran pescadores, otros eran, la mayoría eran pescadores, pero otro recaudador de impuestos, otro tenían, Simón el Celote, un nacionalista, era un grupo armado, podemos decir, de oposición al Imperio Romano. Jesús eligió hombres que, hermanos, eran diferentes unos de los otros, diferentes en mucho sentido, pero es el llamado de Dios. Con esta manera Dios nos muestra que Él llama a cualquiera persona. Dios llama, Él ama a todos. Cristo murió por todos y Él llama a todos. Y el Señor dijo concretamente, Él dijo que Él los llamó con un propósito definido. Él dice, yo los he llamado para que ustedes, los he puesto para que ustedes vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el propósito de Cristo con sus discípulos. Es el propósito de Cristo con aquellos a los cuales Él llamó para que le siguiesen. Vayáis y llevéis fruto. Y yo en esta noche quiero hablar justamente del fruto del reino. Se llama el tema o el título de esta prédica, el fruto del reino de Dios.
El Señor comparó a Israel con una higuera, a la cual visitaba para recoger su fruto. El Señor dijo que Él habló de una parábola, una historia, donde dice que había un viñedo y en ese viñedo, el dueño de ese viñedo plantó una higuera. Y ustedes saben, esa parábola se encuentra en Lucas capítulo 13. La podemos mirar allí un poco. Evangelio de Lucas capítulo 13. Y desde el versículo 6, Él habló de la higuera estéril, se llama así la parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no le hallé, córtale, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. La higuera representa a Israel. Los 3 años, se está hablando de los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo he sido enviado en primer lugar a la casa de Israel. Nosotros sabemos que el mismo Señor Jesucristo dijo: la salvación viene de los judíos. En Lituania muchos estos no lo aceptan. Lituania fue el segundo país donde se ejecutó judíos. En Europa fue el segundo país donde más judíos se mató durante la Segunda Guerra Mundial. Lituania fue ocupada por el ejército nazi, pero Lituania, Latvia, Estonia, ellos colaboraron con el ejército nazi, y los mismos lituanos, me contaban a mí, los mismos lituanos entregaban a sus vecinos que eran judíos a los nazis. Es decir, y ellos siempre dicen, hay personas que dicen que Jesús no es judío para ellos, es lituano, y María es lituana, y dice: ¿cómo puede ser Pedro y Juan? Si Pedro en lituano es Piatras, y Juan es Jonas. Dice: ¿cómo? Dice: nosotros tenemos a Piatras y a Jonas, Pedro y Juan, no en lituano, son nuestros apóstoles. Muchos no creen y no quieren aceptar que ellos eran judíos. El antisemitismo. Pero hermanos queridos, Jesús nació, Jesús vino a este mundo, se encarnó en la Virgen María y nació dentro del pueblo judío. En la carne, podemos decir, pertenecía a la tribu de Judá, una de las tribus de Israel. Y Jesús declaró: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque era el plan que fue prometido y dado a Abraham. Abraham es el padre de los judíos, de la fe. Y allí ese plan se estaba realizando. Jesús vino, dijo, a los suyos. Él vino al pueblo de Israel en primer lugar. Y hubo oportunidades cuando personas de otras naciones pedían ayuda al maestro. ¿Se acuerdan la mujer cananea? Y él dijo: no, yo he venido a los hijos de Israel. No está bien sacar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Es decir, yo vine a los hijos de Israel. Aunque el plan redentor de Dios, el plan de salvación en la cruz era para todo el mundo, pero los 3 años de ministerio fueron enfocados a los hijos de Israel. La higuera. ¿Se da cuenta? La higuera es la nación de Israel. Y por 3 años Jesús, como el viñador, Él estuvo trabajando alrededor de esa higuera. Estuvo carpiéndola, estuvo abonándola, estuvo haciendo todo lo posible para que esa higuera diera fruto. ¿Cuál era el fruto que Él esperaba? En primer lugar, el fruto del arrepentimiento. Y 3 años Jesús trabajó allí, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos, y haciendo milagros de multiplicación de pan, de peces, predicando, enseñando en las sinagogas de ellos. Pero al final, por decir así, del ministerio del Señor, encontramos tristemente estas palabras que el Señor Jesús les dirigió a los dirigentes judíos, a los líderes religiosos de su época. Mateo capítulo 21. A pesar de que el Señor trabajó, abonó,
hizo todo lo posible para que esa higuera diera fruto. En Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús acaba de relatar otra parábola, la parábola de los labradores malvados. Otra vez una viña, personas que estaban a cargo, eran los líderes religiosos. Y Dios el Padre esperaba el fruto, el arrepentimiento, que se volviesen. Mateo 21, 42 dice: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. El versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? La mía dice: produzca los frutos de él. Eso es lo que dice mi Biblia, y creo que lo dice la suya también. Amén. Recuerde lo que hemos leído. Jesús dijo: yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aquí Jesús, el Padre, por decir así, a través de Jesús, dio a Israel tiempo. 3 años de ministerio de Jesús fueron dedicados a Israel, al pueblo judío, esperando Dios que esta nación se volviese a Él con el fruto del arrepentimiento. Pero a pesar de la predicación de Juan el Bautista en el principio, muchos dicen de los pecadores se volvieron, pero no los líderes religiosos. Nunca se volvieron. A pesar de cuántos milagros el Señor Jesucristo hizo, ellos no creyeron en Él. Por eso dijo: lo desecharon. La piedra que ustedes han desechado, el Padre la ha puesto como cabeza de ángulo. Yo leí interesante que cuando los judíos iban a comenzar a construir una casa, lo primero que se construye es el cimiento, ¿no es cierto? Ellos delineaban dónde iba a estar la casa, ¿no? Cuántos metros iba a tener, la delineaban, ¿no? Y para comenzar a edificar esa casa, ellos ponían una piedra en el ángulo. Esa era la piedra principal, es decir, la primera piedra que se colocaba, y de esa piedra partía el resto del cimiento. Para ellos era muy importante. Por eso cuando Jesús dijo: la piedra que ustedes han desechado los edificadores, ellos entendían de que Jesús estaba hablando. Ellos entendieron, esa era la piedra principal, era la piedra que se colocaba para edificar la casa. Y el Señor le está diciendo: Dios está, el Padre quiere establecer el reino, pero ustedes están desechando la piedra principal, la cual soy yo. No creen en mí. Pero esa piedra que ustedes han desechado, el Padre la pondrá como piedra principal de un edificio que no solamente estará en Israel, estará por todo el mundo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Y la iglesia del Señor Jesucristo es un edificio que está en toda nación, pueblo y tribu y lengua, donde hoy se está predicando el Evangelio de Cristo. Aleluya. Estas palabras son fuertes, muy fuertes. El reino de Dios es quitado de vosotros. Pablo lo escribió en el libro de Romanos capítulo 11, no lo voy a leer, usted lo puede leer. Dice: en parte ha sucedido endurecimiento con relación a Israel. Pablo allí lo explica. Dice: y esto ha sido en parte para que los gentiles también puedan oír el Evangelio. Pero si ellos, dice Israel, se volviesen, serán restaurados. Y esto sucederá al tiempo final, hermanos. Luego de la venida del Señor Jesucristo, estamos yendo hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y el tiempo de los gentiles se está cumpliendo. Es el tiempo nuestro, nos está predicando el Evangelio a toda nación. Jesús dijo: y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y luego que el Señor venga, limpiará la impiedad de Israel, según el libro del profeta Zacarías. Limpiará, dice, la impiedad, el pecado de Israel, y restaurará a Israel, conforme a las promesas del pacto dada a los profetas. Amén. Aleluya. Y hermanos, esta palabra se cumple y se está cumpliendo hoy.
Muy bien, esto usted dice, bueno pastor, pero esto es con referencia a Israel. Sí, pero es muy importante que entendamos esto, porque aquí Dios dice que será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca de él su fruto. Sí, esto significa que el Padre no cambió sus planes, Dios no cambió sus planes. Como Dios esperaba fruto de Israel y Israel no lo dio, quitó el reino y lo ha dado a gente que produzca su fruto, gente de toda nación, tribu y lengua que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora el Padre espera de nosotros que nosotros demos ese fruto. Amén. ¿Cuál era ese fruto? ¿Cuáles son los frutos? Bueno, nombré uno de ellos, es el arrepentimiento. Quiero decirles que Jesús dijo claramente, el Evangelio es, al final del Evangelio de Lucas, el Señor dice en el capítulo 24 al final, que será predicado el Evangelio, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. La gente necesita oír de Jesús, amén, que Jesús vino y murió por ellos en la cruz para salvarlos de sus pecados. La gente tiene que saber que el Evangelio es la buena noticia. Hay perdón para ti, hay salvación para ti. Ese es el mensaje del Evangelio. No es solamente que Dios está para ayudarte y para darte todo lo que necesitas y para que vivas feliz en esta tierra. No, no es así. Ese no es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es: arrepiéntete de tus pecados, porque tus pecados te llevan al infierno. Pero Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para librarte de tus pecados. Él quiere darte el perdón, y junto con el perdón, dice la Biblia, herencia entre los santificados, salvación, la vida eterna, la gloria de Dios. Aleluya. Y ese fruto también es el resultado de la predicación del Evangelio. Dios hoy espera ver ese fruto en las iglesias. Pero si la iglesia cambia el Evangelio, si la iglesia deja de predicar el Evangelio del reino y deja de llamar a la gente al arrepentimiento, al perdón de pecados y a la fe en Jesucristo, y cambian ese mensaje por otro mensaje que lo quieren hacer atractivo a los ojos de la gente para que la gente venga, pero no vienen a Dios, vienen simplemente a un lugar donde se van a reunir, creyendo que vienen a adorar a Dios. Pero hermanos queridos, Dios es santo. Dios es santo. Y el pecado nos separa de ese Dios santo. Por eso es que necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestro corazón. Necesitamos del poder de la sangre de Jesús, la cual nos limpia de todo pecado. Gloria sea su santo nombre. No dejemos de predicar el Evangelio. Usted va a decir: bueno, pero la gente no quiere creer. Si usted me han dicho a mí en Lituania, pastor, dice, si usted le vamos a hablar así como usted dice a la gente, menos van a querer venir a la iglesia, menos van a querer creer. Así todos los invitamos, les hablamos que Dios nos puede ayudar y no quieren. Si usted le va a decir lo que usted dice que digamos, nadie va a querer venir. Y le digo que no vengan, pero oyeron la verdad. Y en el día del juicio el Señor les dirá: tuvieron la oportunidad, pero la desecharon. Y no que vengan o sean engañados por un mensaje que no es el verdadero y los va a llevar a la condenación, pero Dios le mandará la sangre de ustedes. Díganle a la gente la verdad. El que quiera creer, que crea; el que no quiera creer será condenado, dice la Escritura. Pero nosotros somos enviados a predicar la verdad. Somos testigos de esa verdad. En el Salmo 67, versículo 1, David pone de manifiesto el propósito que Dios tenía con Israel y a través de Israel como cabeza de naciones. Israel era la única nación, podemos decir, en el mundo, fue la única nación que recibió la palabra revelada de Dios. Fue la única nación. Entre todas las naciones que existieron, fue la única nación que recibió la palabra de Dios revelada. Fue la única nación que tuvo un pacto con el Dios eterno.
como lo conocemos el antiguo pacto, el pacto a través de Moisés en el desierto. Esta fue una nación muy privilegiada, fue una nación, dice, a la cual se le dio promesas, se le dio herencia, se le dio bendición de parte de Dios. Y leemos en el Salmo 67, versículo 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Amén. Aquí David, por inspiración del Espíritu Santo, escribiendo este salmo, él declara el propósito que Dios tenía con Israel. Dios tenga de nosotros misericordia. La había tenido, era la única nación que conocía al único Dios verdadero. Las demás naciones adoraban sus ídolos de piedra, adoraban ídolos de madera. Pero esta nación sabía del Dios único, del Dios verdadero. Esta nación había experimentado la misericordia y la bendición de Dios al heredar una tierra que Dios la había preparado para ellos. Una tierra que era muy rica, una tierra muy buena, era lo mejor que Dios había preparado para ellos. Era una nación que había experimentado las bendiciones del Señor en todo sentido, como en lo espiritual, tanto en lo material. Y el propósito de esa bendición era para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones que adoraban el ídolo, la piedra, el palo, se postraban ante los ídolos, mudos y ciegos, ofrecían sus hijos en sacrificio, como lo hacían a los dioses, a los ídolos como Moloch y otros, Baal y otros. Estas naciones de pronto pudieran ver en Israel, a través de la bendición y la misericordia de Dios, el Dios único y verdadero. Pero lamentablemente, hermanos, Israel, el problema de Israel siempre fue que recibieron los beneficios y las bendiciones del pacto con Dios para sí mismos. Para sí mismos. Ellos no pensaron en ser bendición para las demás naciones. Las bendiciones del pacto con Dios, ellos la tomaron para sí mismos. Ellos se centraron en sí mismos. Ellos se cerraron al mundo externo. Ellos pensaron en sí mismos. Dios es nuestro Dios. Estas son nuestras promesas. Este es nuestro pacto con Dios. Y ellos no cumplieron el propósito que Dios tenía con ellos, de ser luz para las naciones, las demás naciones. Lamentablemente, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 10, Dios vuelve a hablar de Israel y esta vez la compara con una viña frondosa, es decir, una viña muy abundante en fruto, muy rica. Y dice Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 10, versículo 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios habló de Israel, que toda esa bendición que les había dado, la misericordia y la bendición que Dios había dado, aún material, dice, ellos la usaron para sí mismos. Israel, dice, es una viña frondosa, dice, que da abundante fruto, hay fruto, pero no para Dios, no para la gloria de Dios, dice, para sí mismo. Y lamentablemente, cuando nosotros nos cerramos en nosotros mismos, cuando nosotros solo pensamos en nosotros mismos, hermanos, nosotros estamos separándonos del propósito inicial con el cual el Señor nos llamó y nos puso y nos tiene aquí en esta tierra, que vayamos y llevemos fruto, pero no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Sino para la gloria de Dios. En Lucas, en el capítulo 12, el Señor habló otra parábola. Habló de un hombre, se le llamó un hombre, el rico, y la parábola del rico insensato. No la voy a leer, ustedes la conocen. Un hombre que tuvo abundancia, una cosecha muy grande,
y pensó, ¿qué voy a hacer con esta cosecha? Tengo graneros, pero son pequeños, no me alcanzan para esta cosecha tan abundante. Y esa noche hasta perdió el sueño haciendo planes y pensando, ya sé lo que voy a hacer, voy a tirar abajo estos graneros, voy a comprar más material, voy a hacer graneros grandes, mucho más grandes de los que tengo, guardaré toda esa cosecha y diré a mi alma, alma, descansa, come, bebe, gózate, porque con la cosecha que has tenido, para muchos años tienes abundancia y reposo. Disfruta de esto, ¿no? Y el Señor le dice, necio, esta noche Él está haciendo planes para muchos años por venir. Y el Señor dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vas a dejar la tierra. Esta noche vas a morir, vas a partir a la eternidad. Y lo que has provisto, esa cosecha y esos planes grandes que tú tienes, pensando en ti mismo, ¿para quién será todo eso? ¿Quién aprovechará todo eso? Y el Señor termina esa parábola diciendo allí en Lucas 12, el versículo 20 y 21, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La pregunta. El versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús ya estaba hablando, ese era el problema que tenía en ese momento Israel. Por eso el reino fue quitado de ellos, porque ellos pensaban en sí mismos. Nosotros somos los herederos de las promesas de Dios. Nosotros somos los hijos del pacto. Para nosotros son las promesas, para nosotros son las bendiciones. Los profetas son nuestros. Abraham es nuestro padre. Ellos pensaban en sí mismos. Se habían cerrado en sí mismos, egoístamente. Se habían encerrado en sí mismos. Y los demás. Y aquí el Señor, a través de esta parábola, les está diciendo, lamentablemente dice, así es el que hace para sí tesoro. Otra vez dice, para sí mismo hace el tesoro, pero no es rico para con Dios. Jesús habló en las parábolas, otros hermanos, diciendo, no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla la comen, donde el orín corrompe, donde los ladrones entran y roban. Haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones pueden entrar. ¿Cuál es el fruto que el Señor espera de la iglesia? ¿Cuál es el fruto? Hermanos, el fruto fue quitado de Israel y fue dado a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. En Israel existe, yo me encontré con un judío uruguayo. Hace unos años atrás me encontré con él, yo no recuerdo dónde fue, no recuerdo dónde fue, yo no me acuerdo, sé que me encontré con él. Y él es judío, nació aquí en Uruguay, así que es uruguayo, pero judío. Y él volvió a Israel, él vive en Israel. Y él conoció al Señor Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Y él me decía que él se congregaba en una reunión los sábados, porque el día de descanso en Israel es el sábado. Y la iglesia es una iglesia mesiánica, cristiana, son todos judíos. Dice, tenemos judíos de Ucrania, justamente de Rusia, tenemos judíos de Europa, tenemos judíos de muchas partes del mundo que hemos creído en Yeshua. Ellos dicen, Yeshua en hebreo, en el idioma de ellos es Jesucristo, es Jesús. Hemos creído en Jesús. Gloria a Dios por ellos. Y están allí, y se reúnen y testifican a otros judíos del Señor Jesucristo. ¿Quiere decir que en ellos no está el reino? Claro que está. En ellos está el reino. ¿Por qué? Porque han puesto la piedra principal, que es Cristo, como la base de su fe y esperanza. Así que ellos están en Cristo y el reino está en ellos. Y ellos también tienen que dar el fruto de ese reino. Amén. Hermanos queridos, ¿cuál es el fruto? ¿Qué fruto Dios espera de nosotros? Aparte del fruto del arrepentimiento, hermanos, que es el fruto inicial. Sin él no habrá el resto. Amén. Jesús, todos conocemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.
donde el Señor dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, como la llamamos nosotros, y como está escrito en los evangelios, en Mateo, dice de esta manera. En Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando nuevamente de ir y predicar el evangelio a las naciones. En el evangelio de San Lucas, como lo cité en el capítulo 24, en el versículo, creo que es el versículo 42, si no me equivoco, el Señor estaba diciéndoles también: y será predicado este evangelio, será predicado este evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Pero será predicado este evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, hermanos, el fruto que el Señor espera es que la iglesia haga lo que tuvo que haber hecho Israel. Hemos recibido la bendición del nuevo pacto al estar en Cristo. Amén. No estamos bajo el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto, que es en la sangre del Señor Jesucristo. Somos herederos de este reino y de la vida eterna en Cristo. Todas las promesas, dice la Escritura, en Cristo Jesús son sí y amén. Son dadas a nosotros. Somos herederos de estas promesas, hermanos. Disfrutamos de ellas. Pedimos en oración y Dios nos responde. Dios bendice, amén. Suple nuestras necesidades, amén. Todo gracias al nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero todas estas bendiciones y misericordias tienen un propósito: que otras personas, como hoy se encuentran personas nuevas en este lugar por primera vez, otros no por primera vez, escuchen de Jesús, escuchen el evangelio, escuchen de que Jesús vino a este mundo porque amó a este mundo y vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a dar su vida para que nosotros recibiésemos el perdón y la misericordia de Dios y la vida eterna, para que no solamente personas en Paysandú, en Uruguay y aún en las naciones puedan oír el evangelio de Jesucristo. Pero si nosotros nos vamos a cerrar como Israel, pensando en nosotros nada más, Dios nos guarde y nos libre. Yo quiero contarles algo, el tiempo se me va. Siempre digo, el reloj es mi peor enemigo en la reunión. Estuve en una conferencia misionera en Latvia. ¿Dónde está Daniel? En Latvia nosotros estuvimos. Cuando nosotros recién llegamos en el 2003, nosotros vivimos 6 meses en Latvia. Por eso puede ser que te confundas. Nosotros inicialmente estuvimos en Latvia. Cuando Latvia nos negó los permisos, entonces fuimos a Lituania y allí quedamos. Y en Latvia hubo una conferencia misionera y el director para las misiones en el Báltico y los países escandinavos, pues Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, presentó un informe sobre las misiones actualmente. Hermanos, yo quiero decirle algo. Lo que acabamos de leer nosotros en Oseas capítulo 10 versículo 1 es la realidad que hoy está viviendo parte de la iglesia del Señor en Europa y especialmente en los países escandinavos. Suecia y Finlandia han retirado casi todos sus misioneros de todas partes del mundo. Literalmente han dejado ya de las misiones de lado y han dejado de enviar y de sustentar misioneros en otros países. En Estados Unidos, este hermano era un hermano norteamericano, era de las Asambleas de Dios, que habló de las misiones y la importancia de las misiones que siempre ha tenido las Asambleas de Dios. Él dice con mucho sorpresa y dolor, gracias a Dios, dice que nuestro superintendente y hay muchos pastores que son fieles al llamado de Dios, a la visión de Dios, pero también hay muchas iglesias que actualmente están dejando de